La otra orilla del lago no trajo descanso. Apenas pusieron pie en tierra, vieron a la multitud. Algunos habían caminado todo el día para llegar antes. Otros habían pasado la noche en vela, aferrados a la esperanza de volver a verlo. Entre ellos había un hombre joven, con los ojos hundidos por el hambre. Llevaba días siguiendo al maestro, escuchando cada palabra, olvidándose de comer. No era el único. El cansancio se notaba en los rostros, pero nadie quería irse. Él los miró y sintió compasión. No vio multitudes, vio personas, vio vacíos que no se llenan solo con pan, pero que tampoco pueden ignorar el hambre del cuerpo. Denles ustedes de comer, les dijo a los discípulos. Ellos se miraron, desconcertados. No tenemos suficiente, respondieron. Apenas hay unos pens y unos peces. La multitud murmuraba. Algunos se sentaron en la hierba, resignados a la espera. Él pidió que los acomodaran. Alzó los pocos pens, dio gracias, y comenzó a partir. Los discípulos repartían, y seguían repartiendo. El pan no se acababa, los peces alcanzaban, las manos no volvían vacías. El murmullo se transformó en asombro. Los rostros cansados se iluminaron. Los niños reían con migas en los labios. El hombre joven comió con lágrimas en los ojos, no solo por el alimento, sino por la certeza de que alguien se había acordado de su necesidad. Cuando todos quedaron satisfechos, aún sobraban canastas llenas. El campo, que minutos antes era un lugar de escasez, ahora estaba cubierto de gratitud. La gente comenzó a decir en voz baja: este es el profeta que esperábamos. Si puede darnos pan así, ¿qué más podría hacer por nosotros? Algunos se acercaron, con una idea peligrosa: hacerlo rey. Querían coronarlo, usar su poder para sus propios sueños de liberación inmediata. Él percibió el cambio en el ambiente. La fe estaba a punto de convertirse en ambición humana. Sin despedirse de la multitud, se retiró al monte, solo. Y esa noche, el lago volvería a ser escenario de algo imposible. La multitud quedó atrás, murmurando entre migas y asombro. Él subió al monte en silencio, buscando la soledad que lo mantenía anclado al propósito. Abajo, el lago se oscurecía. Los discípulos, obedeciendo su indicación, tomaron la barca para cruzar a la otra orilla. La noche cayó rápido. El viento se levantó sin aviso. Remaban contra la corriente, los brazos ardiendo, la barca golpeada por olas que parecían nacer de la nada. El lago, que de día había sido generoso, ahora mostraba su rostro salvaje. Horas pasaron. La costa parecía no acercarse nunca. Entonces lo vieron. Al principio fue una silueta recortada por la luna. Luego, una forma que se movía sobre el agua. El miedo se apoderó de ellos. Sus voces se quebraron. Es un fantasma. El terror los paralizó. El viento aullaba. Las olas chocaban contra la madera, y la figura se acercaba con calma, como si el abismo fuera un camino firme. No tengan miedo, dijo una voz que conocían. Soy yo. El corazón de uno de ellos dio un salto que no sabía explicar. Se puso de pie, temblando, con una fe impulsiva. Si eres tú, dime que vaya hacia ti. Ven, respondió él. El discípulo bajó un pie de la barca. El agua sostuvo su peso. Bajó el otro. Por un instante, el mundo se volvió posible. Caminó unos pasos, hasta que miró la furia del viento. El miedo le mordió el pecho. El agua cedió bajo sus pies. Sálvame, gritó. Una mano firme lo sostuvo. No hubo reproche, solo un rescate inmediato. ¿Por qué dudaste?, preguntó con ternura. Subieron a la barca, y al instante, el viento se calmó. El lago se rindió de nuevo al silencio. Los discípulos cayeron de rodillas, no por costumbre, sino por certeza. De verdad, eres el Hijo de Dios. La barca tocó tierra. La noche parecía menos oscura, pero en la distancia, la fama seguía creciendo, y con ella, la oposición que ya afilaba palabras. En la siguiente ciudad, lo esperaban enfermos, y también hombres decididos a convertir cada palabra suya en una acusación. La ciudad los recibió, con ruido y polvo. Apenas corrió la voz de que el maestro había llegado. Los enfermos comenzaron a reunirse en las calles, ciegos guiados por manos temblorosas, cojos arrastrando sus pasos, madres cargando a hijos agotados por la fiebre. Él no evitó a ninguno. Su presencia era como un respiro en medio del caos. Pero ese día, además de sanar, habló de algo más profundo. No busquen solo el pan que se acaba, dijo a la multitud. Busquen el pan que da vida eterna. Muchos no entendieron. Algunos se inquietaron. Esperaban milagros visibles, soluciones inmediatas. Sus palabras se volvieron más exigentes, más interiores, como un espejo que no todos querían mirar. Entre la multitud, los líderes tomaban nota. Cada frase era analizada, no para comprender, sino para encontrar error. Murmuraban entre ellos, tratando de sembrar duda. Habla como si viniera del cielo. ¿Quién se cree que es?
El ambiente se volvió tenso. Ya no era solo asombro, era división. Algunos se alejaron, frustrados, otros se quedaron, aunque no entendieran todo. La fe comenzaba a costar algo. Él miró a los que permanecían. Sus discípulos estaban inquietos. La multitud que ayer lo quería coronar, hoy se dispersaba. ¿También ustedes quieren irse?, preguntó. Uno de ellos dio un paso al frente, con voz firme y honesta. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. El grupo siguió caminando, más pequeño que antes, pero más unido. Y sin embargo, en el fondo de ese pequeño círculo, había un corazón que comenzaba a endurecerse. En silencio, una decisión que aún no se veía, ya estaba siendo considerada. Esa noche, uno de los más cercanos, se quedó despierto, mirando el fuego, y en sus ojos brilló una inquietud que nadie más notó. El fuego del campamento crepitaba suavemente. Las chispas subían al cielo nocturno como pequeños destellos que morían al instante. Los discípulos dormían, agotados por el camino, y las multitudes. El maestro se había apartado un poco para orar en silencio. Uno de ellos permanecía despierto. Miraba el fuego sin verlo realmente. Sus pensamientos eran un nudo de expectativas rotas. Había imaginado un reino visible, un trono, un cambio inmediato del mundo. En su interior, la paciencia se convertía en frustración. ¿Cuándo comenzará de verdad todo esto?, se preguntaba. Recordó la multitud queriendo hacerlo rey, y la negativa del maestro. Recordó las palabras difíciles, la gente que se había ido. Algo dentro de él comenzó a torcerse. No era odio, era decepción. Y la decepción, cuando no se confiesa, se vuelve peligrosa. A lo lejos, el maestro regresó de la oración. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos parecían cargar un peso que los demás no veían. Se sentó cerca del fuego. Por un momento, el discípulo pensó en hablar, en decir lo que hervía dentro de su pecho. No lo hizo. El silencio se hizo denso, y en ese silencio, una decisión diminuta comenzó a crecer como semilla oscura. Al día siguiente, el camino los llevó hacia ciudades más vigiladas. Las miradas ya no eran solo de asombro, sino de sospecha. Los rumores habían llegado antes que ellos. Los líderes del pueblo estaban atentos. Cada paso era observado. El maestro sabía que el tiempo se acercaba. No lo aceleraba, pero tampoco lo evitaba. En la siguiente ciudad, trajeron ante él a una mujer acusada en público, y las piedras ya estaban listas en las manos de los acusadores. La arrastraron hasta el centro de la plaza. Sus rodillas raspaban el suelo. Su rostro estaba cubierto de vergüenza. La multitud se reunió rápido, atraída por el ruido, por el drama, por la promesa de un juicio público. Los acusadores hablaban alto, para que todos escucharan. Esta mujer fue sorprendida en falta. La ley dice que debe ser castigada. ¿Tú qué dices? No buscaban justicia, buscaban una trampa. Si él decía que la castigaran, perdería su mensaje de misericordia. Si decía que la dejaran ir, podrían acusarlo de ir contra la ley. Él no respondió de inmediato. Se inclinó, y escribió en el polvo con el dedo. El murmullo creció. El silencio los inquietaba. Más que un grito, insistieron. ¿Qué dices? Él se incorporó lentamente. Su mirada recorrió los rostros tensos, las manos aferradas a las piedras. El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. El aire se volvió pesado. Nadie se movió. Una piedra cayó al suelo, luego otra. Los acusadores comenzaron a retirarse, uno a uno, empezando por los mayores. La plaza se fue vaciando de juicios, y quedando llena de vergüenza propia. Quedaron él y la mujer, nada más. ¿Dónde están los que te condenaban?, preguntó con voz suave. Nadie te condenó. Ella negó con la cabeza, llorando. Tampoco yo te condeno, dijo. Ve y comienza de nuevo. La mujer se levantó distinta, no solo libre del castigo, sino cargada de una oportunidad que nadie más le había dado. La multitud observaba en silencio. Algunos corazones se ablandaron, otros se endurecieron aún más. En un rincón de la plaza, los líderes se miraban con furia contenida. Cada acto suyo desarmaba sus trampas, y eso los hacía más peligrosos. Esa misma tarde, un hombre rico se acercó corriendo, pero su pregunta revelaría un apego que no estaba listo para soltar. El hombre rico llegó corriendo, con la respiración agitada y la túnica impecable. Se arrodilló frente al maestro, con un gesto que parecía humilde, pero en su mirada había una ansiedad profunda. Maestro bueno, dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La multitud se acercó, curiosa. Él lo miró con amor, como quien ve el potencial, y también la cadena que aprieta el corazón. ¿Conoces los mandamientos?, respondió. No robes. No mientas. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre asintió con rapidez. Todo eso lo he cumplido desde joven. Hubo un silencio. El maestro dio un paso más cerca, no para exigir, sino para invitar. Una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, dalo a los que lo necesitan, y ven
Sígueme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El rostro del hombre cambió. Sus manos temblaron. En su interior, dos mundos chocaban. El llamado a algo eterno y el apego a lo que había construido con años de esfuerzo. Miró sus anillos, su ropa, la seguridad que conocía. Miró al maestro y bajó la cabeza. Se levantó despacio y se alejó, con el peso de una oportunidad no tomada. El maestro observó su espalda perderse entre la multitud. No hubo enojo en su rostro, solo tristeza por un corazón que no estaba listo para soltar. No es fácil, le dijo a sus discípulos. A veces lo que más amamos se convierte en la puerta más estrecha. Los discípulos se miraron, inquietos. La fe ya no era solo creer, era elegir. Esa noche, mientras cenaban en silencio, el maestro habló de una traición cercana, y todos se preguntaron, ¿quién podría ser capaz de algo así? La cena transcurría en calma aparente. El pan se partía en silencio. Las lámparas proyectaban sombras suaves sobre los rostros cansados. Afuera, la ciudad murmuraba con rumores que ya no podían ignorarse. Él levantó la mirada. Uno de ustedes me entregará. El aire se volvió denso. Los discípulos se miraron entre sí, incrédulos. Las manos se detuvieron a medio camino. Nadie se sentía capaz. Y al mismo tiempo, todos dudaron de sí mismos. ¿Soy yo?, preguntó uno. ¿Acaso yo, maestro?, susurró otro. Él no señaló con el dedo, no gritó nombres, habló con una tristeza serena. El que comparte el pan conmigo. Ese, uno de ellos, sintió un frío recorrerle la espalda. Sus ojos evitaron la mirada del maestro. La mesa, que siempre había sido lugar de compañerismo, se volvió un espejo de incómodo del corazón humano. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, dijo él en voz baja. Nadie entendió del todo. Solo uno se levantó en silencio. La puerta se cerró detrás de él, con un sonido seco. La noche lo recibió como un manto oscuro. Los que quedaron sintieron un vacío que no sabía nombrar. El maestro tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo ofreció. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Luego levantó la copa. Esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. No hablaba de derrota, hablaba de entrega. Sus palabras eran un anuncio de amor que pasaba por el dolor. Después de la cena, caminaron hacia un huerto, en la oscuridad, y el sonido de pasos ocultos comenzó a acercarse. El huerto estaba en silencio, apenas iluminado por la luna, que se filtraba entre las hojas. El aire era frío. Los pasos de los discípulos crujían sobre la tierra húmeda. Él se detuvo y les pidió que oraran. Sus rostros reflejaban cansancio, sus corazones, confusión. Se apartó unos pasos, cayó de rodillas. El peso de lo que venía se le hundía en el pecho. Oró en voz baja, con palabras que temblaban, entre la entrega y el dolor. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sudor caía como gotas pesadas. No era miedo al dolor físico, era la carga del mundo, que se acercaba como una ola oscura. Regresó con los suyos, y los encontró dormidos. Los despertó con ternura herida. No pudieron velar un poco conmigo. El silencio respondió. El cansancio humano se imponía, donde la vigilia era necesaria. Entonces, entre los árboles, apareció una fila de antorchas. Sombras armadas se movían con prisa contenida. La noche se llenó de pasos y metal. Al frente, uno de los más cercanos se adelantó. Maestro, no terminó la frase. Se acercó y lo besó en la mejilla. El gesto que antes era de amistad, ahora era señal de entrega. Los soldados avanzaron, manos lo sujetaron, cuerdas apretaron sus muñecas. Uno de los discípulos sacó una espada. Desesperado, el caos estalló por un instante. Él levantó la voz. Basta. El acero se detuvo. El huerto volvió al silencio roto. Él se dejó llevar, no como vencido, sino como quien elige el camino que duele para salvar a otros. Lo llevaron encadenado hacia la ciudad, y el canto lejano de un gallo rompió la madrugada. Las calles estaban casi vacías. Cuando lo llevaron encadenado, antorchas temblaban con el viento. De la madrugada, en un patio interior, los líderes se reunían a toda prisa, buscando palabras que justificaran lo que ya habían decidido. En sus corazones, las acusaciones se atropellaban unas a otras. Testigos hablaban sin ponerse de acuerdo. La verdad era menos importante que el veredicto. Él guardaba silencio, no porque no pudiera defenderse, sino porque sabía que la justicia que lo salvaba él, condenaba al mundo que venía a rescatar. A la distancia, uno de los discípulos se calentaba junto al fuego. El frío le mordía los huesos. Una criada lo miró fijamente. Tú estabas con él. El discípulo negó con rapidez. No lo conozco. Otra voz se sumó. Yo te vi con él en el huerto.
Te equivocas, se respondió, con la voz temblorosa. La tercera vez, la acusación fue directa. El miedo se le subió al pecho. Negó de nuevo. Y en ese instante, el canto de un gallo rompió la madrugada. El discípulo levantó la vista, y sus ojos se cruzaron con los del maestro. A través del patio, no hubo reproche, solo una mirada, que conocía su debilidad, antes de que él mismo la aceptara. El discípulo salió corriendo. Las lágrimas le ardían en el rostro. La culpa le pesaba como piedra mojada. Dentro, el juicio avanzaba hacia una condena ya escrita. El amanecer se acercaba, y con él, la ciudad despertaría un día que no sabía que cambiaría la historia para siempre. Al salir el sol, lo llevaron ante el poder romano, y la multitud, que un día lo aclamó, ahora comenzaba a gritar. El sol apenas asomaba cuando lo llevaron ante el gobernador romano. El patio se llenó de gente, como si el juicio fuera un espectáculo. Algunos habían sido despertados por rumores. Otros llegaron empujados por líderes que ya habían sembrado la consigna. El gobernador observó al hombre encadenado. No veía en él a un rebelde peligroso. Veía a alguien golpeado por la envidia ajena. ¿De qué lo acusan?, preguntó. Las voces se elevaron, confusas, cargadas de ira prestada. No importaba la coherencia, importaba el ruido. El gobernador intentó una salida. Tengo la costumbre de liberar a un preso en esta fecha. ¿Quieren que le suelte a este hombre? Por un momento, el aire pareció dudar. Entonces los líderes empujaron la marea. Con sus palabras, la multitud, que días atrás había comido de sus manos, comenzó a gritar, no a él, al otro, crucifícalo. El grito se hizo un solo rugido. El gobernador miró al prisionero. Sus ojos preguntaban sin palabras. Él no respondió. El silencio pesó más que cualquier defensa. El agua corrió por las manos del gobernador, en un gesto vacío de inocencia. La sentencia fue pronunciada. La multitud celebró su propia decisión, sin saber que celebraba su propia herida. Le pusieron una corona de espinas. La burla se volvió ritual. Las risas dolían más que los golpes. Y aún así, él no devolvió insulto por insulto. Con el madero sobre los hombros, dio el primer paso hacia el lugar del suplicio. Y entre la multitud, una madre lo seguía, con el corazón hecho pedazos.